Listo. Buenas noches, chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Psiquiatría Criminal 1. Como es de rigor, vamos a empezar con pase de lista. Entonces, déjenles comparto. A ver, a ver, ahí está. Vamos a empezar. Cardoso Brenda, Presente. Cervantes Jessica, Presente. Corales Ana Karen, Presente. del Ángel Eric, nota. Juárez María Saraí. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ahí está. López Naidelín. Presente. Mendoza Serlín. Presente. Ornelas Lisandro. Nota. Palacios Leticia. Presente. Cita. Pérez Iliana. Presente. También está. Rojas Giselle. Giselle se encuentra, ¿sí entró? Presente. Así está. Y Villa Gustavo. Nota. Muy bien. Muy bien, chicas, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, pero antes de ello, sí me gustaría que me comentaran qué fue lo que vimos la clase pasada, en qué nos quedamos. En el demo. ¿Sí? Serlín dice, ah, ya tenía el micrófono prendido. Vamos a ver, voluntariamente, ¿quién responde? A ver, voluntariamente, Jessica. Hola. Y- ¿Se acuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Se acordará? ¿No se acordará? No se acuerda. Ah, está sacando el apunte. Muy bien. ¿Por qué me la pone tan Mientras, difícil? ¿cómo? ¿Por qué me la pone tan difícil? No, no, no está difícil. Acuérdese que empezamos ya un tema nuevo, justamente. Mientras se está repasando y encontrando el apunte, ¿quién se acuerda que vimos la clase pasada? ¿En qué nos quedamos? Nadie se acuerda. Les dejé una tarea breve, ¿no? Aquí está. Que miraran este video. Ujú. Bueno, ahorita primero, ay, error de YouTube y nadie me dijo. Mira nada más. Vamos a ver, ¿cómo de que no se ve? A ver. Ah, ah. Ok, ya tienen entonces, ¿qué fue lo que vimos la clase anterior? ¿Qué temas vimos? Error 150. Híjole. Bueno, tendré que ponerles otro video del sistema límbico, pero eso no borra que ya tuvimos otro tema. De hecho, eso del sistema límbico era complementario. Ya terminamos el lóbulo temporal, digo el lóbulo parietal, chicas. Y se acuerdan, ¿verdad? Ok.
Vamos a ver, apariencia, automático. Y a ver si así les deja. eh, bueno, por si tenían la duda, ¿verdad? Esperando que sí. Ya está publicado de vuelta el video del sistema límbico para que lo puedan ver una vez que terminen la clase. A ver. Lóbulo parietal, ya lo terminamos de ver, ¿no, chicas? Chicos, solo son chicas el día de hoy. Ah, no, Fer ya se conectó. ¿Ya terminamos con los lóbulos parietales, sí o no, chicas, chicos? ¿De qué se encargan? ¿Cuáles son las funcionalidades o funciones de este bello lóbulo? ¿No? Juárez dice, no tengo idea, no se acuerda. Naidelin, ¿cuáles serán las funciones del lóbulo parietal? Nadie se acuerda, no puede ser. Y si no se acuerdan del parietal, ¿cómo estaremos entonces con el que sigue, chicas? Se supone que ya empezamos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿O todavía no llegamos ahí? No llegamos todavía al temporal. Apenas lo íbamos a empezar. Apenas, ok. Pero ya terminamos el parietal, ¿no? Ese creo que sí, ya. Ya se Sí, ya, acabó, ya ya terminamos. basta. Eso es, ya basta del lóbulo parietal. Ya, suficiente. Sus funciones, bueno, pues esas tendrán ustedes que, pues, estudiar de qué se trata. Con este es entendible que a lo mejor todavía no estén familiarizados, pero pues yo estoy seguro, estoy casi 100% seguro que ya lo empezamos a ver, chicas, porque les dejé justamente el video del óvulo, no del óvulo, del sistema límbico, porque justamente ustedes ya habían justamente observado estas estructuras, como hablamos del uncus, el hipocampo, la corteza, el paleocortical, la neocorteza, las circunvoluciones, además de la amígdala y la circunvolución fusiforme, como ya las mencionamos y ya las vimos, por eso les había dejado el video del sistema límbico, para que ustedes ya precisamente tuvieran pues la referencia de lo que, pues de lo que es esta estructura. Si ustedes lo vieron, que espero que sí. Ah, no, pero tenía un error. Se los dejé visible precisamente para que lo puedan ver, porque sus funciones son bien importantes, no solamente dentro del lóbulo temporal, sino también en la estructura de la corteza cerebral. Ujú. Básicamente ahorita vamos a llegar justamente a lo que es la explicación de este sistema límbico por partes, no todas, pero sí algunas, para alcanzar a ver y notar la importancia de este mismo. Ujú. Vamos a ver, su compañera Juárez, ahí está. Esto ya, esto ya lo habíamos visto, áreas 41 y 42 del lóbulo temporal, también denominadas como circunvolución de Herschel. ¿De qué se encargan? Como su nombre indica, de la audición. Con este había una peculiaridad, no sé si se acuerdan de lo que les había dicho, pero vamos a ver. Ujú. Con respecto a esta circunvolución, yo les decía que hay una curiosidad. Ujú. Desde el lóbulo occipital, el primero que empezamos a revisar, yo les mencionaba que justamente existe una contralateralidad de los sistemas y del propio
pues del propio funcionamiento del cuerpo. Les decía que hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, hay una particularidad bien interesante, ujú, que justamente señala que los sistemas de audición en el cerebro, bueno, no sistemas, sino las áreas encargadas de la audición no son solamente contralaterales, sino que también son ipsilaterales. ¿Y qué quiere decir eso de ipsilateral, profesor? Quiere decir que los circuitos auditivos, lo que es la estructura del oído interno, se conecta a partir del nervio vestíbulo coclear en el mismo hemisferio y también hasta el otro lado del cerebro. Entonces, lo que es ese nervio, digamos que son, no solo son pares, sino que son cuádruples. Hay dos nervios vestíbulo coclear desde el oído hasta la corteza cerebral en ambos lados, no solamente conectándolo con el óvulo contiguo, sino también contralateralmente hasta el otro lado de la circunvolución de Herschel. Esa era la peculiaridad, chicas, chicos. También nos dice que bueno, esto es lo que les decía, cada uno produce o recibe información auditiva procedente de los dos hemisferios. Ipsilateralmente, oído derecho manda al temporal derecho y oído izquierdo al temporal izquierdo, pero también hasta el otro lado del cerebro. Ujú. Esto ya lo mencionaba, la integración sensorial multimodal. Yo les decía que desde que inició este curso, vaya, yo les he estado dando mucha lata con que pues existe un área específica desde el occipital, la mencionaba, la integración sensorial multimodal, también llamada región parieto-temporo-occipital. Ujú. ¿Por qué su nombre? Bueno, porque pues son bien originales los neurólogos y pues dijeron vamos a ponerle ese nombre donde convergen el lóbulo parietal, temporal y el occipital. Esta área es importante porque les decía que por sus propiedades, básicamente no solo por sus propiedades, sino que también por las funciones que se atribuyen a este lóbulo, básicamente tienen pues una conexión con lo que es la siguiente función dentro del lóbulo temporal, y esa era la memoria. Les decía que al estar conectada a esta región multimodal sensorial, pues cada vez que evocamos un recuerdo, pues lo hacemos desde todas las modalidades sensoriales. ¿Cómo que de todas las modalidades sensoriales? Occipital, pues visión, ¿no? Parietal, sensorial. Ujú. Bueno, sensitiva o sensorial o táctil, como gusten mencionarle. Temporal por lo que es audición y también frontal por lo que es el sentido del olfato y parietal también del gusto. Entonces, la mayoría de las competencias o modalidades sensoriales convergen en esta zona. Hace eso, o bueno, que provoca que cada que usted tenga un recuerdo, bueno, pues recuerde las memorias visuales de ese evento, memorias auditivas, qué es lo que decían, qué es lo que usted escuchaba, ajá, olfatoriamente también, algún estímulo olfatorio que pues se haya dado pues en esa anécdota, en esa situación. También gustativamente, porque sí, también hay memoria a nivel gustativo, pero más que nada visual, auditivo, táctil y, y, y pues con esas completamos más que nada el circuito de la memoria. Ahora, yéndonos aquí, que fue donde nos quedamos, justamente la semana pasada, les decía que la memoria como tal no es que tenga una región cerebral específica. No es como que vamos a explorar el cerebro y vamos a ver tal área, que tal área es el área de la memoria.
pero no existe como tal algo así. Sin embargo, sí hay estructuras en el lóbulo temporal que pues están asociadas justamente con las funciones de la memoria y fueron descubiertas desde el año de 1899. Inclusive, chicas, chicos, hay registros de que desde antes ya se había contemplado la idea de que los temporales tenían que ver con el manejo de las emociones. Pero específicamente se encontró que las funciones que tienen que ver con cuestiones de memoria en el lóbulo temporal están estrechamente unidas a lo que son las estructuras del hipocampo y lo que es la amígdala, la estructura amigdalina. Eh, ¿Por qué las menciono? Bueno, porque es ahí donde entra el video que les compartí, que me hubiera gustado que pudieran verlo. Ahí no solamente se centra en el hipocampo, amígdala, tálamo, corteza renal, uncus, sino que habla de todas las estructuras que se le denominó con el nombre de el sistema límbico. Dicho término acuñado por un neurólogo de origen inglés, el cual también determinó el ciclo del sistema de Papez, por su apellido, designó que justamente las funciones de memoria y de manejo emocional tenían que ver con las estructuras que ya les mencioné y que están debajo de la corteza del lóbulo temporal, inclusive también afectando las funciones del lóbulo frontal. Ahora, ¿cómo se da eso? Además de un registro, digamos, sensorial, el hipocampo es una estructura que tiene que ver muchísimo con las funciones de la memoria, inclusive tiene que ver con el cómo se va procesando esa memoria y respuestas emocionales que usted llegue a manifestar. Dice, la zona externa del lóbulo temporal también participa en los procesos de la memoria, pero no tan específicamente como las regiones que están dentro de la misma. Les decía que la corteza cerebral es esto que vemos por fuera, el contorno, la fachada del cerebro, las arruguitas, pero si pudiéramos observar o cortar, nos daríamos cuenta que hay estructuras, digamos, debajo de lo que es el cerebro. A eso se le llama subcorticales o estructuras subcorticales. ¿Por qué se les llama así? Porque están debajo de la corteza. ¿Y cuáles son esas estructuras? Una de ellas es esta que vemos aquí, que se le denomina como hipocampo. Hipocampo básicamente por su forma, no sé si la distingan, todo esto, lo que es el uncus, tiene una forma curveadita. No sé con cuánta imaginación lo haya visto los neurólogos, pero pues supuestamente esto es un hipocampo, un caballito de mar. Entonces usted si le echa mucha imaginación, pues podrá ver esta estructura azulita como si fuera un caballito de mar. Por eso la bautizaron así. Pero ¿de qué se trata? Chicas, chicos, la función de esta estructura es importante porque es un centro asociativo integrador supramodal. ¿Cómo eso? Es el responsable de archivar y consolidar recuerdos o memorias explícitas. Si se da cuenta, el circuito hipocámpico no solamente colinda, perdón, con el lóbulo temporal, sino que también con la región parietotemporo-occipital. ¿Cómo funciona? Digamos que básicamente desde aquí, con su conexión con otra estructura, van guardando algunas emociones que tienen que ver con un instinto de supervivencia o para determinar que son situaciones graves o difíciles. Mm, ok, me brinqué un paso. Vamos a ver. Recuerden que aquí está el área parietotemporo-occipital. Memoria visual, memoria olfatoria, táctil, auditiva y sensorial. Entonces, cuando ocurre un evento para crear un recuerdo, esta región va a crear una,
un archivo, digamos, con todas las sensaciones, los estímulos sensoriales que usted ya percibió, con lo que vio, con lo que sintió, con lo que escuchó y con todo alrededor de esa vivencia, de ese recuerdo. Digamos que entonces esa huella, esa memoria, se va a conectar con otro centro que va a ser el que va a determinar si esa memoria o ese recuerdo va a ser bueno, va a ser malo según el entorno. Si ese recuerdo es, digamos, dañino o bueno, temeroso, bueno, sí, que provoque o infunde temor en usted porque fue una mala experiencia, entonces este circuito va a mandar esta información integrada a otro estímulo que está cercano y contiguo al hipocampo. Ujú. ¿Para qué? Para que usted pueda asociar esa mala experiencia con las competencias sensoriales que usted ya pudo detectar. Es ahí donde entra el hipocampo, no es donde se guarda la memoria, sino que la memoria una vez procesada se conecta con otra estructura para de esta forma poder determinar cuál va a ser la respuesta que usted va a realizar. Para que lo entiendan, este es el responsable de conectar un recuerdo con una emoción que puede ser vista como algo triste, algo eh, peligroso, que le haya producido ansiedad. ¿Mm? Pero entonces, si este no es el que guarda los recuerdos y solo conecta, ¿cuál será la estructura con la que lo conecta y qué responsable de que aprendamos a comportarnos en ciertas actitudes, en ciertas, perdón, acciones o en ciertos escenarios? Bueno, pues, ¿cuál es la estructura? La estructura que está involucrada es la amígdala, que como podrás ver, también tiene una conexión fuerte con el hipocampo. Ujú. ¿De qué se trata este centro amigdalino? Bueno, desempeña un papel esencial en la valoración del significado emocional de las experiencias. Digamos que este chicharito rojo que está aquí es el encargado de poder determinar si un recuerdo te va a generar un trauma, si va a ser algo que te va a provocar miedo, si te va a provocar ansiedad, si te va a provocar incluso una reacción de enojo. ¿Cómo funciona? Ya vimos en el hipocampo que se genera el recuerdo, se procesa y se manda a este centro. Digamos que una vez que la memoria ya se procesó, la amígdala es el seleccionador de la respuesta emocional. Eh, digamos, usted tuvo un accidente es una hipótesis, es un ejemplo solamente, no crean que es real. Pero imagine usted que de niña o de niño lo mordió un perro grande. Bueno, supongamos que ahora de grande usted recuerda eh, que un perro grande lo lastimó o la lastimó. En cuanto usted vea al perro, a lo mejor va a empezar a sentir cierto temor, cierto miedo. Y cuando lo vea, lo va a querer evitar. Es más, al verlo, va a empezar a sentir miedo, ansiedad, y va a recordar cuando el perro la mordió o lo mordió. Va a recordar lo que sintió, el mordisco. Va a recordar el temor que sintió al ver que un animal lo estaba atacando. Y cuando lo recuerde, entonces va a actuar para ponerse a salvo. Digamos, el activador de esa respuesta emocional es la amígdala. A este centro llega la memoria, llegan los recuerdos y es el que dice, a ver, ¿cómo reaccionamos cuando vemos un perro? Ah, es un perro grande. Acuérdate que uno igual te mordió. Si te quedas, otro te va a morder. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la respuesta emocional que acabo de describir. La persona al contemplarlo, pues va a estar huyendo o afrontando la amenaza que puede significar ese perro grande. Entonces, chicos, esta estructura es la encargada de los miedos racionales, de la ansiedad, de las emociones negativas enfocadas en el instinto de supervivencia. Entonces, si usted llega a ver un día algo que le produce cierto temor, cierto rechazo, cierta ansiedad, es porque su amígdala, digamos, guardó la información. Ujú.
y pues le mandó el mensaje a usted, ¿sabes qué? Pasó esto. eh, pues reacciona, tienes que hacer esto. Y eso va a ser porque estos centros amigdalinos, o este centro de aquí, va a mandar la respuesta. Chicos, chicas, preguntas. Preguntas, dudas. Es importante que lo vayamos entendiendo porque como les dije, esto va a ser ya parte de lo que tenemos que revisar con respecto al comportamiento humano. Entonces, sí necesitamos que vaya quedando bien entendido. Ujú. Muy bien, no hay nada, entonces regresamos. Corteza renal, otra estructura del sistema límbico, además del bulbo olfatorio y otras cortezas cerebrales como el uncus hipocampo. ¿De qué se trata esta corteza renal? Bueno, igualmente, pues digamos, ubicada en las regiones que colindan con el óvulo temporal, eh, se forma por la corteza entorrina y perirrenal, interviniendo en la formación de recuerdos explícitos a largo plazo. ¿Recuerdan lo que les dije de que si un perro llega y te muerde cuando eres joven y más adelante lo recuerdas? Pues la corteza renal es la que va a crear ese recuerdo, va a activar tu región occipital para, digamos, desbloquear la vivencia ya observada, va a mandarse la información al hipocampo, de ahí llegando a la amígdala para poder determinar cuál es la reacción que se debe de ejecutar. Digamos que esta zona, ubicada más delante de lo que es la región occipital, pues también va a intervenir en las memorias, los recuerdos y sobre todo las reacciones que asociamos a ciertos sucesos. Hasta ahí, dudas, preguntas. Recuerden que de funciones tenemos memoria, integración sensorial multimodal y audición. Pero también hay otra función que hace particularmente importante el óvulo temporal. No solamente el manejo de las emociones y de las memorias, sino que también el lenguaje comprensivo. ¿Cómo es el lenguaje comprensivo? Bien sencillo. ¿Usted entiende lo que está leyendo aquí? ¿Puede comprender lo que dicen las letras? Lo que dice esto, desde tiempos de Wernicke en 1874 se conoce la implicación del óvulo temporal en el lenguaje comprensivo. ¿Puede entender lo que lee? ¿Sí o no? Pongo que sí. Pregunta, ¿entiende Sí. lo que yo le estoy diciendo? Creo que alguien contestó Disculpe, que sí. licenciado, el lenguaje comprensivo es una función, también dijo. Así es, por eso Ah, ok, les ya, recapitulé ya, ya. lo que era la memoria, lo Ujú. que es la asociación multimodal y la audición, porque la otra es el lenguaje comprensivo. Ujú. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Ah, por nada. Entonces, por eso les preguntaba si ustedes entienden lo que leen y entienden lo que les estoy diciendo. Supongo que la respuesta es un rotundo sí. Pues, chicas, chicos, los responsables de que usted entienda, comprenda lo que lee, lo que piensa y lo que escucha es el área 22 del lóbulo temporal, también llamada área de Wernicke, y es el principal centro del lenguaje
comprensivo. En la mayoría de las personas, el área de Wernicke se localiza no solamente en el área 22, sino que específicamente en el temporal izquierdo. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije en la simetría cerebral. Contenido abstracto o contextual, contenido del lenguaje. Entonces, si el temporal izquierdo, o bueno, si el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje, el área específica del lenguaje comprensivo es la que nos va a ayudar a entender lo que las personas nos están diciendo. Si usted está entendiendo todas las palabras que yo le estoy ahorita explicando, es porque su área 22 del temporal izquierdo está interpretando lo que yo le estoy diciendo, pero con respecto a las palabras, a lo que es el contenido de este lenguaje, la frase que yo le esté diciendo. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho se va a encargar de comprender el tono con el que yo le estoy hablando. Por ejemplo, ahorita pueden escuchar que pues estoy diciendo de manera tranquila las funciones del lóbulo temporal y en específicamente dónde se encuentra el lenguaje comprensivo. Bueno, si yo estuviera molesto, hiciera un tono de voz más grave, más fuerte, hablaría más rápido, no se me entendería del todo. Bueno, pero usted entendería la función de mi enojo. Eso sería porque el área de Wernicke en el hemisferio derecho entendería la intención con la que yo estoy transmitiendo el lenguaje. Entonces, en conjunto, ¿verdad? Las áreas de Wernicke se encargan de comprender el lenguaje, pero uno comprender el texto y el código y el otro la intención con la que se está mandando ese mensaje. Ujú. Lo que hace el hemisferio derecho permite distinguir las entonaciones del lenguaje, siendo más activo en el procesamiento de estímulos auditivos no verbales, como entorno, los ruidos ambientales que llegan a escuchar, inclusive la melodía de la música es comprendida y captada por el temporal en su hemisferio derecho. Entonces, hemisferio izquierdo, digamos, usted está escuchando una canción, ya sea en inglés o español o francés. El hemisferio izquierdo va a permitir que usted entienda la letra de la canción y el hemisferio derecho va a permitir que usted sea capaz de disfrutar el ritmo con el que se está tocando esa melodía. ¿Funciona solamente con lo que escucho? Como la mayor parte del lenguaje tiene una función de la audición, pues se asocia justamente a que el área de Wernicke no solamente es el área del lenguaje, sino también un área que tiene una función auditiva meramente. De hecho, hay materiales, hay bibliografías que destacan que justamente el área 22 no es en sí el área del lenguaje, sino de la audición junto con la circunvolución de Herschel. Bueno, la realidad es que aunque solamente también se le catalogue como audición, también es la encargada de que usted comprenda el lenguaje. Pero le decía que no solamente el lenguaje auditivo, también el lenguaje leído. Todo lo que usted lee, también el área de Wernicke es la responsable de que usted pueda entender lo que está leyendo. Y decía que también es más compleja, porque en personas que les ha sido dañada la región de Wernicke, pues resulta que inclusive al momento de que hablan no pueden poner una coherencia en su discurso. Son personas que quieren hablar, quieren decir, dar una idea, pero no le dan una coherencia. Es decir, supongamos que una persona llega a tener ese daño en área de Wernicke, pues digamos que en vez de ver la idea que nos propone, digamos que en vez de leerlo como el homólogo de Wernicke situado en el área 22 del hemisferio derecho, lo entendería o lo diría como el homólogo área 22 del Wernicke hemisferio funciones pragmáticas relacionadas con siendo más, diría todo, digamos, de una forma muy aleatoria.
Para que lo podamos entender, chicos, chicas, el área de ver, digamos, bueno, me estoy saltando de nuevo. Para que lo podamos entender, el lenguaje lo voy a describir como un rompecabezas que no tiene forma y el área de Wernicke es el encargado de armar el rompecabezas. Entonces recuerde, el lenguaje como tal es un rompecabezas, es algo aleatorio y el área de Wernicke es el encargado de darle coherencia, de resolver ese enigma. Así es como funciona el área de Wernicke. Preguntas, dudas. ¿Quedó claro? Ok, porque luego les voy a preguntar y luego me dicen que no. Entonces, ¿está bien? Ok. Mm, Vamos con la siguiente función que ya la mencioné de manera implícita cuando hablé de, cuando hablé del sistema límbico, pero es importante decirlo de manera explícita. Sí, el lóbulo temporal es un área que se especializa, un lóbulo cerebral que también se especializa en la tonalidad afectiva, es decir, el manejo de las emociones de la persona. ¿Usted es muy enojón? Bueno, probablemente es porque alguna afección esté deteriorando tanto su lóbulo temporal como su lóbulo frontal. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Ahorita el frontal no lo invoquemos. Usted es enojón, usted es impulsivo, probablemente es porque su temporal no se encuentre funcionando de la mejor manera posible. Mm, Gracias a qué se debe sus funciones de manejo emocional. Como les decía, esto se debe gracias a las conexiones que tiene el lóbulo temporal con el sistema límbico, específicamente con la amígdala y el hipocampo. Ujú. Es responsable de añadir propiedades connotativas o emocionales a los estímulos. Es decir, no solamente de regular la emoción que usted tiene, sino también de interpretar los estímulos afectivos a los que usted es sujeto durante todo el rato que es consciente. Es decir, el área de Wernicke permite que usted entienda los mensajes que le mandan, pero esta área le va a dar la dimensión afectiva a lo que le dijeron y va a permitir que usted genere una respuesta emocional. Puede ser positiva, puede ser negativa, quién sabe, pero de que hay una respuesta, la hay. Y eso es gracias en parte a los lóbulos temporales y su conexión con el lóbulo, perdón, con el sistema límbico. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Dudas? Ya le voy a cambiar. La cara interna entonces del lóbulo temporal, es decir, la región subcortical, es decir, debajo de la corteza, también llamada corteza de asociación límbica, es la responsable del procesamiento emocional de los estímulos sensoriales. Es decir, lo que les decía, si usted tiene un recuerdo de, de pues un evento, digamos, traumático, bueno, pues de entrada, usted tiene que recordar el evento. Segunda, el lóbulo temporal también se va a encargar de que usted le dé la dimensión emocional al suceso que acaba de presenciar y evidentemente en un futuro que usted ya esté más estable, digamos,
pues va a ser el encargado de darle una tonalidad emocional a la memoria que usted está guardando. Ok. Hasta aquí, chicos, chicas, preguntas, dudas. ¿Quedan claras cuáles son las funciones del lóbulo temporal? ¿Quedan claras las funciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las funciones del lóbulo temporal? Ujú, Es la audición, la integración ujú. sensorial multifuncional, la memoria, el hipocampo, la amígdala, la corteza renal, el lenguaje comprensivo, regulación emocional y trastornos auditivos. A ver, permítame, compañera Ileana, lo que es la amígdala, la corteza renal y el hipocampo son parte de la función de la memoria en el lóbulo temporal. Ujú. Entonces, las funciones se reducen a audición, eh, ay, 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 audición, manejo de la o regulación emocional, lenguaje comprensivo, ah, memoria y, ay, se me fue porque dijo multifuncional, pero no es, es integración sensorial multimodal. Entonces, regreso, funciones son audición, integración sensorial multimodal, memoria, lenguaje comprensivo y regulación emocional. Hasta ahí. La regulación emocional y la memoria se dan gracias a la amígdala, al hipocampo y a la corteza renal. Entonces recuerden, funciones solo son estas: audición, integración sensorial multimodal, memoria, lenguaje comprensivo y regulación emocional. Esas son las funciones, solamente esas. Ahora, te menciono otro, porque me adelanté y creo que lo alcanzó a notar. Esta no es una función. Recuerden que es una patología. Les dije, lo que vamos a ver es anatomía, es decir, áreas del mapa de Brodmann o partes de la corteza cerebral que permiten que o bueno, las cuales se dividen en este lóbulo. La otra es funciones de qué se encargan esas áreas del cerebro y la patología, que es cuando esa función no puede llevarse a cabo por algún daño en el cerebro. Entonces, si una función es la audición, pues uno de los trastornos que o bueno, varios trastornos que tenemos localizados en el lóbulo temporal tienen que ver con la falta de la audición. ¿Se acuerdan cuando, o bueno, creo que no se acuerdan porque creo que no lo mencioné? Ups, disculpen, pequeño error de mi parte, pero les comento. Eh, Vimos en el lóbulo occipital, o bueno, cuando estuvimos hablando del lóbulo occipital, vimos que existe la patología de la agnosia visual. ¿Se acuerdan de las funciones de agnosia visual, no? O bueno, de algunas agnosias visuales, como la prosopagnosia, simultagnosia, etcétera. Bueno, pues resulta que no solo existen agnosias visuales, chicas. ¿Se acuerdan qué es una agnosia? ¿Lo tienen ahí apuntado? ¿Se acordarán qué implica la agnosia?
Y no lo encuentran. No lo encuentran. No lo encuentran. ¿Sí, ya apareció? ¿Qué es una agnosia? Era la pérdida de la capacidad de identificar objetos usando uno o más de los sentidos. Así es. La pérdida o la incapacidad de reconocer un estímulo. Entonces, como vimos en el occipital, la agnosia visual es la incapacidad de poder reconocer un estímulo visual. Pero si la agnosia se da no en el occipital solamente, sino en el temporal, también va a provocar una agnosia auditiva, que es cuando perdemos la capacidad de reconocer o identificar un estímulo a nivel auditivo. Vimos en el occipital que existía desde la alexia agnósica, que era la incapacidad de distinguir colores o de confundir colores entre tonos, hasta prosopagnosia, que era la incapacidad de reconocer un rostro conocido, pasando por la agnosia de objetos, simultagnosia, eh, alexia agnósica, etcétera. Bueno, pues en el caso de los lóbulos temporales y las agnosias auditivas, pues se reduce el número, no son tantas como las agnosias visuales. Entonces nos dice que la lesión en la corteza auditiva primaria, en casos leves, perdón, puede producir dificultad para discriminar sonidos aislados o discriminación defectuosa de sonidos. Las lesiones unilaterales de las zonas auditivas primarias no tienen un notorio efecto sobre la agudeza auditiva. Es decir, primero que nada, una lesión temporal puede provocar la incapacidad de reconocer de manera efectiva un estímulo auditivo. No de una sordera completa como tal, una lesión leve, pero sí, por ejemplo, si es del lado derecho, a lo mejor resulta que una persona no puede escuchar lo que le estás diciendo. Si es del lado derecho, a lo mejor resulta que lo que no escucha es el ruido de fondo. Pero ahí es donde se queda. ¿Qué pasa cuando entonces se da una lesión bilateral? Ahí sí viene un problema, porque si un lado se encarga de los estímulos del lenguaje, de que podamos escuchar lo que nos dicen, y otro lado se encarga de la música, la entonación y la prosodia, pues entonces cuando ambos lados se ven comprometidos, ahora sí se estará produciendo un fenómeno de sordera cortical, que es el mismo principio de la ceguera cortical. Nada más que en este caso la sordera, pues es cuando una persona no puede escuchar, pero esto no porque haya daño en sus oídos, sino porque el daño está presente a nivel cerebral, en la corteza. Recuerden, cuando el daño es cerebral, no puede denominarse como ceguera o sordera como tal, sino como ceguera cortical o sordera cortical. ¿Por qué cortical? Porque tiene su daño en la corteza del cerebro. ¿Mm? ¿Qué supone la sordera cortical? Bueno, pues la incapacidad de reconocer estímulos auditivos de cualquier tipo. Las lesiones en las áreas auditivas del lado izquierdo produce incapacidad o bueno, capacidad deficiente para discriminar sonidos del habla, lo que les decía, un daño en las áreas 41, 42 del temporal izquierdo va a hacer que usted no escuche lo que le estén diciendo, las palabras. ¿M? Pero si es del otro lado, entonces no va a percibir el timbre, la gravedad con la que le están hablando, las emociones, ruidos de fondo, música, etcétera. Entonces, por eso es que juntos generan una sordera cortical. Entonces, como consecuencia, ciertas lesiones de la zona lateral superior del temporal de cualquier hemisferio pueden aparecer para acusias o
alucinaciones auditivas elementales. Es decir, si la lesión, ¿verdad? Se llega a dar a la altura del temporal en cualquier hemisferio, puede provocar una alucinación auditiva. Profesor, dígame, yo no sabía que podía haber alucinaciones auditivas. Pues, ¿qué crees? Te paso un dato. La alucinación auditiva es más común que se presente en un trastorno mental que la alucinación visual. Solo que, pues, inclusive personas que se puede decir que son saludables, que no tienen un trastorno mental, son también muy propensas a presentar o manifestar una alucinación auditiva. No me hagan mucho caso a mí, ¿verdad? ¿Mm? No me hagan mucho caso a mí, pero hay experimentos que denotan que mientras usted se encuentre solo en un lugar, puede ser usted solito en su casa, después de un rato de no tener contacto con nadie, eventualmente va a empezar a presentar alguna alucinación auditiva. Va a escuchar que alguien le habla, algún sonido de fondo, va a escuchar algo. Es altamente factible. Ujú. Preguntas. ¿No? Les decía, el otro fenómeno es la agnosia auditiva. La lesión en las áreas asociativas del lóbulo temporal puede producir agnosia auditiva, con deterioro en la capacidad para reconocer el significado de estímulos acústicos no verbales sin que exista un déficit sensorial, es decir, la incapacidad de reconocer algunos sonidos. Existen diferentes modalidades de esta agnosia, afectando la comprensión de sonidos, reconocimiento de música o reconocimiento del lenguaje verbal. Ujú. ¿Qué otro tipo de patologías están asociadas? Bueno, chicos, si está la región multimodal sensorial en el lóbulo temporal o parte de ella, mejor dicho, está en el lóbulo temporal, pues esta región multimodal sensorial también implica el sentido de la vista, o mejor dicho, la modalidad sensorial visual. Entonces, si está la memoria y parte de la percepción visual, pues entonces también podemos notar que hay trastornos, sobre todo de percepción visual, asociados con factores de memoria. ¿Cómo asociados con factores de memoria? Ya no entendí. Bien sencillo. Vimos en el lóbulo occipital la simultagnosia, pero también la prosopagnosia. Si te dijera que sí, en efecto, tiene que ver esta patología con el lóbulo occipital, pero si te dijera que también abarca el lóbulo temporal, bueno, pues te explico. Yo te dije cuando empezamos con el lóbulo occipital que por desgracia una lesión no solamente abarca un punto específico. Digamos que una persona llega a estar lesionada en sus áreas visuales, lo que es el lóbulo occipital, pues resulta que por desgracia la lesión que puede, pues, dañarlo, no solamente se va a manifestar en el área 19, por desgracia no funciona así, chicos. También va a abarcar parte del lóbulo temporal. Y si usted recuerda, el lóbulo temporal, además de la corteza sensorial multimodal, también está la función de memoria. En muchos casos, memoria anémica, es decir, de recuerdos. Entonces, como combinación de estructuras dañadas, pues nos va a dar un trastorno como la prosopagnosia, donde la persona ve los rostros, distingue el rostro de la persona
pero no lo reconoce. ¿Por qué? Porque su memoria es la que ha sido dañada. Las lesiones del lóbulo temporal no producen grandes deficiencias en sí en la visión, es decir, no afecta la capacidad que tiene una persona para ver, pero sí genera trastornos de la integración. ¿Por qué? Porque a lo mejor no reconoce estímulos, no puede llegar a, a definir qué es lo que está observando, pero también a no generar un reconocimiento de personas o de lugares. Inclusive, chicos, chicas, dentro de de estos trastornos de percepción visual, también podemos contar las famosas alucinaciones visuales. Es decir, si una persona está teniendo una alucinación visual, que ve una persona que realmente no existe o que está viendo algo que no es real, no solo se atribuye como patología del lóbulo occipital, también lo podemos denominar como una patología de percepción visual localizada en el lóbulo temporal. De hecho, siendo en el lóbulo temporal donde es más coherente el origen de la alucinación. ¿Por qué? Porque está asociada con funciones de memoria y de reconocimiento. Siguiente, si hablamos que existe la función del lenguaje, pues evidentemente existe también trastornos del lenguaje. Les dije que el área de Broca, ¿verdad? Se encarga de la comprensión del lenguaje. Bueno, pues si se encarga de la comprensión del lenguaje, si se llega a dañar esta área, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a producir un déficit en la comprensión del lenguaje. ¿Mm? Las lesiones del lóbulo temporal, básicamente, pueden producir distintas modalidades de afasia, especialmente la que conocemos como afasia de Wernicke, algo también llamado afasia de conducción o la afasia anómica. ¿Cuál es la que nos interesa? Bueno, pues la afasia de Wernicke. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la lesión del área 22 del temporal izquierdo se ha asociado con alteraciones en la capacidad para reconocer ciertas palabras. ¿Cómo sería ese fenómeno? No sé si, no sé si ustedes han llegado a ver estas pruebas o test donde dice di el nombre del color y por ejemplo dice la palabra azul, pero en letras rojas. No sé si han visto cosas así. Bueno, pues sería un efecto similar a lo que llega a pasar la persona. ¿Por qué? Que a lo mejor a usted le dicen, lee el color, usted va a decir azul, pero su cerebro dice, es que es un color rojo. Entonces hay como una discordancia del concepto. Ya después usted dice, ah, no, pues sí dice azul, aunque la letra sea de otro color, dice azul. Bueno, es un fenómeno similar con una persona con afasia de Wernicke, porque entiende, puede hablar, puede decir las palabras, pero no las va a decir de la mejor forma, va a confundirlas o no va a entender el sentido de las palabras, como una persona confundida con el tono y los colores. ¿Ven? Entonces, les decía hace rato, una persona con afasia de Wernicke, en vez de leer las letras como usted las está leyendo, imagínese que el texto es cortado a la mitad, luego a otra mitad y luego revuelto. Pues así lo leería una persona con afasia de Wernicke. ¿Mm? Se vincula una lesión de esta área en el hemisferio izquierdo, mientras que en casos más extremos llega a producir hasta sordera para las palabras. Es decir, una lesión profunda en el área de Wernicke puede llegar a manifestar una sordera de palabra donde, aunque la persona puede llegar a estar escuchando, no comprenda lo que lo que le estás diciendo. Igualmente, si pones a leer, si le dices a la persona que escuche, no va a entender. Y la afasia va a ser más grave dependiendo de la gravedad de la lesión
que haya sufrido. Si la lesión fue muy fuerte al grado de, pues, comprometer las áreas de Wernicke, pues entonces la persona tendrá menor oportunidad de recuperarse y por ende su habla, su vocabulario y su capacidad lectora se verán completamente perdidas. Preguntas. Todas. Todo en orden. Ok. Chicos, si les mencioné que está lo que es el sistema límbico, bueno, eso es porque, pues, ¿qué creen? Que al encargarse esta región del cerebro, el lóbulo temporal de la memoria, pues, ¿qué creen, chicos? También se verá comprometida la función de la memoria tras una lesión en los lóbulos temporales. ¿Cómo será eso? Pues digamos que puede llegar a producir algo que podemos conocer como amnesia. ¿Cómo? ¿Puede haber amnesia? Sí, puede haber amnesia, chicos. Eh, ¿Ustedes qué saben sobre la amnesia? ¿Qué será la amnesia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo será la amnesia? ¿Qué entienden por amnesia? Como la Bueno, prohibición de alimentos, ¿cómo, Ana Karen? como no consumir un alimento o, sí, por Ajá. ejemplo, como está la dieta, de abstenerse de comer ciertos alimentos. Creo que me está confundiendo la amnesia con anorexia. No, Sí, Es como la pérdida de memoria, ¿no? exactamente, Jessica. La amnesia es eso, es cuando queremos hacer algo y no recordamos. Ujú. No sé si han visto películas como la de Adam Sandler, ¿cómo se llama esta película? ¿Cómo se llama? Bueno, la película donde él se enamora de una chica que al día siguiente se le olvida quién es. Sí la han visto, ¿no? Como si fuera la primera vez, le pusieron en español. Pues resulta que esa película está basada en parcialmente, es decir, no en un caso específico, pero está basada en cuadros clínicos de trastornos de memoria con etiología en un daño del lóbulo temporal. Específicamente la amnesia que tiene esta chica se le llama amnesia anterógrada. Si ustedes observan esa película, que a lo mejor ya lo han visto, pero les da pena o no se acuerdan, la amnesia anterógrada se manifiesta en el caso de esta chica en que ella recuerda quién es. Ujú. Bueno, la chica que lo padece tuvo un accidente, se golpeó, me parece, el lóbulo temporal en su hemisferio izquierdo, derecho, perdón, pero resulta en un cuadro particular bien interesante porque la chica recuerda quién es, recuerda cómo se llama, recuerda a sus familiares, recuerda, digamos, toda su vida hasta antes del accidente, pero tiene la facultad de que puede ir aprendiendo lo que está pasando en un día, pero al día siguiente ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque ya no puede generar nuevos recuerdos. Su memoria se queda con recuerdos ya antiguos. Inclusive en esa misma película hay una escena donde van a una clínica donde hay casos similares a los de ella, pero con variaciones de tiempo, donde hay personas que se les olvida lo que aprendieron apenas hace 5 segundos. Incluso hay un chico que así le llaman, Johnny 5 segundos. No me acuerdo si era Johnny o algo así. Pero por muy exagerado que les parezca, chicos, pero sí existe el cuadro clínico de esa película y en efecto se llama
amnesia anterógrada. ¿Por qué anterógrada? Antero, eventos que vienen. Entonces la persona ya no va a poder crear recuerdos nuevos. Recuerda a la persona quién es y todo lo referente a su persona hasta antes del accidente. Pero nuevos recuerdos, nuevos aprendizajes, conocer nuevas personas, ya no lo va a poder retener una persona con amnesia anterógrada. ¿Por qué? Porque básicamente la lesión va a dar a parte del hipocampo, produciendo de esta manera, pues justamente esa pérdida de memoria y pérdida de retención. Ujú. No afecta el recuerdo inmediato de material, pero sí a la construcción de esos nuevos recuerdos. A lo mejor a la persona en el ratito, si tú le dices que memorice a lo mejor un patrón numérico, lo puede hacer, pero al tiempo más adelante se le va a olvidar que estaba hablando contigo, se le va a olvidar que estaba con esos números y todo lo que estaba haciendo. Entonces, como dice aquí, es un efecto dramático, pero puede llegar a suceder que una persona ya no recuerda quién era. Bueno, mejor dicho, que recuerda quién era, pero no lo nuevo que está aprendiendo. Ahora, eso de que ya no recuerda quién era también existe, chicos, y se llama amnesia retrógrada, que es lo que ven en novelas cuando a alguien le pegan, se le olvida todo, pero empieza a crear nuevos recuerdos. Entonces, están los dos tipos de amnesia, pero se asocia más la amnesia anterógrada como trastorno de memoria por daño en el lóbulo temporal. Preguntas. Si no han visto esa película, pues adelante para que la vean, se diviertan. Hay otra que es un poco más densa, más dramática. eh, Se llama Memento, también se llama Amnesia en español. Esa se las recomiendo más. Si ustedes de los que dicen, oh, esto es cine, bueno, se las recomiendo porque ahí pueden ver mucho más dramáticamente y más de primera mano cómo es una persona con amnesia anterógrada. Entonces, sí, sí existe, se puede dar y es bastante peligroso. ¿Ya le cambiamos, chicas, chicos? ¿Eh? ¿Sí? Ok, le cambiamos. Ujú. Bueno, esta es la descripción gráfica del cuadro clínico que les decía de la amnesia anterógrada. Básicamente alterando el material aprendido hace minutos, hace horas y por ende pues la persona ya será incapaz de poder recordarlo. Ujú. Le cambiamos, ¿verdad? Le cambiamos. Sí, claro que sí, le cambiamos, chicas. Creo que sí, le vamos a cambiar, claro que sí, cómo no. Le cambiamos, ¿verdad? Sí, sí, le cambiamos muy bien. Le vamos a cambiar entonces. Y la siguiente patología es esta. Epilepsia del lóbulo temporal. Les pregunté qué era amnesia, ya me pudieron responder. Ahora yo les pregunto, chicas, chicas, ¿qué es epilepsia o qué entienden ustedes por epilepsia? ¿Qué será la epilepsia? Son como convulsiones. Son como convulsiones. ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Quién lo dijo usted, Ana Karen? Sí, profe. Ok, pues ¿qué cree que en esta ocasión está usted en lo correcto? La epilepsia, como usted lo pueden llegar a ver, percibir o entender, es esta convulsión, este temblor. Cuando ustedes lo ven en una persona que, pues, que digamos está pasando por algo y está temblando todo su cuerpo, se convulsiona y pierde lo que es la noción del tiempo y la conciencia, es porque justamente está sufriendo un ataque epiléptico masivo. Es decir, una descarga eléctrica mayor a la que se requiere en su potencial de acción está sobrecargando
todas las regiones del cerebro, creando entonces que todo el sistema nervioso empiece a temblar. Como todo el sistema nervioso es lo que está temblando, pues por lógica también la persona en todo su cuerpo va a tener estas sacudidas y estos temblores de forma tan violenta. Las características neuropsiquiátricas y neuropsicológicas de la epilepsia se estudian porque primero hay que entender justamente qué es la epilepsia. Ujú. Como usted lo acaba de decir, compañera, es esta convulsión que se presenta. Ahora, todavía no llegamos a la parte de lo que son las etiologías del daño cerebral, pero les comento, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver justamente eh, todo lo que puede generar un daño en el cerebro. Y dentro de esos daños está justamente la epilepsia. Ahí vamos a ver específicamente la definición de epilepsia, que yo sí les diría que en su momento la apunten. Les voy a decir brevemente de qué se trata. La epilepsia es cuando hay una sobrecarga de energía en alguna de las regiones del cerebro y por ende genera pues una reacción de compulsiones, pues sí, de convulsiones, mejor dicho, donde la persona tiembla. ¿Se acuerdan que les expliqué el potencial de acción? Les dije que era lo que puede llegar a tener de carga un proceso sináptico. Bueno, ¿qué pasa si una persona genera iones más allá de lo que su carga requiere? Pues la carga energética le va a disparar un gradiente mayor. Entonces va a generar justamente esa respuesta, temblores en la persona. La cuestión es que la epilepsia puede ser general, puede ser del lóbulo frontal, puede ser del lóbulo temporal o puede ser del lóbulo parietal. Cualquier lóbulo está expuesto. En este caso, ¿por qué entonces es de resaltar la epilepsia del lóbulo temporal? Porque se refiere al conjunto de alteraciones emocionales que se producían como consecuencia de lesiones del lóbulo temporal. Fíjense, si el lóbulo temporal se encarga del manejo de las emociones y de la memoria, entonces cuando éste llega a temblar, toda esta región, pues evidentemente también se verá afectado el espectro emocional. Con frecuencia la persona que lo padece presenta síntomas característicos como pegajosidad, es decir, una persona muy melosa que no puede estar sola, casi casi como un oso koala de que nada más anda abrazando a la gente, o lo contrario, puede ser muy pedante, muy insoportable de esas personas que, ay, no me mires, no me toques. También puede tener preocupaciones religiosas excesivas, como que se van a aparecer figuras religiosas, va a llegar Jesucristo, van a salir demonios, cosas de ese tipo de material. Verborrea, la verborrea es cuando la gente solo habla y habla y habla, pero no te dice nada. ¿M? Habla, escupe palabras, casi casi como cantinflear, que hablan y hablan y hablan, pero no dicen absolutamente nada. También puede generar paranoia y tendencia a los ataques de agresividad. Chicas, chicos, recuerden esto porque va a ser importante. Ahora, ¿cómo poder atenderlo? Con una lobectomía del lóbulo temporal. Ujú. Eh, Aunque también esta lobectomía puede producir un efecto similar. ¿Qué es la lobectomía? Es la amputación de tejido cerebral por métodos quirúrgicos, lo que ustedes conocen como lobotomía. Podía hacerse, sí, también del lóbulo frontal y era una situación donde cambiaba, digamos, drásticamente la personalidad. Ujú. Y síndrome de Kluver-Bucy. Este acuñado a dos neurólogos, uno de apellido Clover y otro Bucy, por eso el síndrome, porque ellos fueron los que se dieron cuenta que existía una enfermedad en la cual pues una persona podía presentar síntomas como un proceso traumático, una demencia o síntomas tales como una conducta pasiva, hablar mucho
hipermetamorfopsia, perdón, que es la tendencia a tocar objetos de manera impulsiva y descontrolada. La hipersexualidad también está atribuida a esto y a veces la desaparición del miedo. ¿Qué sucedía? Que Kluber y Bushi investigaron personas con lesión en el lóbulo temporal, no lobotomía, no epilepsia, y se dieron cuenta que las personas cambiaban su estado emocional, siendo que pues eran casi como un zombie, no hacía nada, pero de repente cuando hablaban, igual como te digo, hablaban muchísimo, verborrear, no decían nada, pero también a veces empezaban a tocar a la gente, a veces se ponían como perrito chihuahua que tenía hipersexualidad. Bueno, sí, ya sé, mala la comparativa, pero para que ustedes se imaginen. Y a veces la persona no mostraba miedo. ¿Por qué? Porque ya la amígdala también había sido dañada, entonces no podía percibir o sentir un temor y por ende su instinto de supervivencia podría verse dañado. ¿Quedan claras las patologías? Clover-Bushy, epilepsia del temporal, trastornos de memoria, del lenguaje, específicamente afasia de Wernicke, trastornos de percepción visual y trastornos auditivos. Esas son las patologías que tienen que ver con la disfuncionalidad del lóbulo temporal. Espero se les haya quedado un poco más grabado lo que son las funciones, porque ahora sí les voy a dejar una tarea. Va a ser sencilla. Ujú. Ustedes van a entrar a su plataforma semana 9 y se van a encontrar con este video. Chicas que ya les di clase en tercero, se les va a hacer familiar porque es el mismo, la llena de Querétaro. ¿Se acuerdan que lo vimos en el salón? Bueno, pues en esa ocasión yo les dije, esta persona tiene esto, pero se parece a la esquizofrenia. No sé si se acuerdan de esa clase el año pasado. Bueno, pues, ¿qué creen? Van a ver de nuevo el video. Hasta me tomé la molestia de buscar el mismo para que se le hiciera familiar, pero ahora van a hacer algo diferente, porque en esta clase, justo en la clase de hoy, se explicó qué es lo que ella tiene. Falta la causa de por qué le pasó eso. La vamos a ver en las etiologías del daño cerebral. Pero ¿qué van a hacer? Todos chicos, chicas, van a ver este videazo, van a añadir tema o tópico, le van a poner asunto, análisis llena de Querétaro, análisis Claudia Mijangos, análisis de caso, como usted guste, y en mensaje va a describir el cuadro clínico, es decir, los síntomas que manifestó Claudia Mijangos. Ahí ustedes se acordarán, ¿verdad? Que andaba tijereteando a su marido, literalmente, y se acordarán de más cosas que, o bueno, cuando lo vean, van a describirme aquí todos los signos y síntomas que manifestó. Me van a describir aquí cuál fue la causa, ahí la dice el video, tendrán que prestar atención, y sobre todo, qué patología del lóbulo temporal puede ser la que manifieste. Además de todo eso, me van a poner sus conclusiones personales. ¿Qué piensan de ese caso? Si creen que pueda tener alguna solución o si ya no hay nada que hacer. Entonces, no me van a hacer unas 10 palabritas de foro. No, me van a poner, describir todos los síntomas, me van a describir la patología, me van a describir cuál pudo ser la causa y las estructuras del cerebro y la patología específica que tiene, además de una conclusión. Si ustedes creen que estuvo bien acorde la pena que tuvo o qué harían ustedes con ella. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, chicos? ¿Por qué de nuevo Mijangos? Bueno, porque su caso tiene que ver justamente con patologías enfocadas
en la función del lóbulo temporal. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Este foro va a estar hasta el domingo, si mal no recuerdo, para que lo chequen. Sí, hasta el domingo lo pueden ustedes ver. Y bueno, yo les sugiero, como les dije, que no lo hagan corto porque tiene conteo de palabras. Entonces, si veo poquito y además el contador me dice que no se esforzaron, no les va a contar su participación. Descríbanme los síntomas, cuadro clínico y estructuras del cerebro que puedan estar dañadas. Si usted lo hace todo bien, tendrá 10. Si no alcanza a describir todo, no alcanza a identificar, pues evidentemente su calificación irá bajando. ¿Sale, chicas? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay nada más que agregar, entonces, chicas, sería todo de mi parte. Les dejo esa tarea y les voy a poner un video también de una persona con afasia de Wernicke para que vayan comprendiendo cómo es esa patología. La próxima semana discutiremos así brevemente lo que pusieron en el caso. Les diré la resolución de qué es lo que tiene y vamos a empezar ahora sí con el lóbulo que nos falta, que es el lóbulo frontal. Entonces, chicas, chicos, que tengan bonita noche, que pasen excelente fin de semana y disfruten su puente el próximo lunes. Nos vemos por aquí el próximo jueves. Bye. Gracias, maestro, que descanse. Gracias igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Cortamos.